Hoy celebramos a Santa Regina, Virgen y Mártir, protectora de las víctimas de la tortura. Cada 7 de septiembre la Iglesia Católica celebra a Santa Regina, Virgen y Mártir, conocida también como Santa Regina de Alesia, hoy Francia, por la ciudad donde nació, capital del reino de los Mandubios, una de las antiguas tribus galas. Regina nació en Grignon, Francia, en el siglo III y, pese a que se dispone de poca información sobre su vida, su veneración permanece muy viva en la Iglesia, especialmente entre los católicos franceses. Regina quiere decir reina en latín, por lo que los franceses suelen referirse a ella como Sainte Reine, Santa Reina. Regina fue hija de un ciudadano pagano de Alice, Alesia, de nombre Clemente, natural de Borgoña. De acuerdo a la tradición, la madre de Regina falleció durante el trabajo de parto y, como consecuencia, la pequeña fue entregada a una nodriza para ser amamantada. La suya fue una mujer cristiana que la cuidó como si fuera su propia hija. Esta le transmitió la fe y la hizo bautizar. Una mujer verdaderamente libre. Años después, según cuenta otra tradición, cuando era ya una jovencita, Regina atrajo por su belleza la mirada de un prefecto romano de nombre Olibrio, quien, al enterarse del origen noble de la joven, decidió pretenderla. La joven se negó rotundamente a contraer nupcias, pese a las insistencias de su padre para que lo hiciera. Olibrio, al tomar noticia de que Regina era cristiana, se le ocurrió que podía someterla con amenazas, quiso encerrarla en un calabozo con el propósito de chantajearla. La mandó interrogar, la hostigó y la maltrató. A pesar del cruel método, al innoble prefecto le falló el cálculo. Regina no se doblegó en ningún momento, quería ser fiel a la promesa de mantenerse virgen hecha a Cristo, a quien amaba y por quien dejaría de casarse. Dios, fuente de todo consuelo. En una de las terribles noches que pasó en cautiverio, Regina recibió el consuelo divino a través de una visión que tuvo de la cruz, acompañada de una voz que le decía que su liberación estaba próxima. Y así fue. Al día siguiente, Olibrio ordenó que fuera torturada de nuevo y después ejecutada. De acuerdo a las actas de los mártires, Regina fue decapitada el 7 de septiembre del año 251. Se señala, además, que durante su ejecución apareció una paloma blanquísima que se posó sobre ella. Los testigos del hecho consideraron esto como un signo de la presencia del Espíritu Santo. Posteriormente, la muerte de Regina suscitó innumerables conversiones entre quienes estuvieron cerca en los días de su cautiverio y sacrificio. Sucedería algo semejante entre quienes tuvieron noticia de su martirio. Santa Regina ha quedado inmortalizada en numerosas obras artísticas a lo largo de la historia. Suele ser representada con la palma del triunfo entre las manos, la palma del martirio, y con un hacha o espada al costado, señal del arma con la que fue ejecutada. Aparecen también las cadenas con que la ataron, a veces sostenidas en una de sus manos, hoy veneradas en la comuna de Flavigny-sur-Oserain, en Borgoña. Sobre la cabeza de la santa suele pintarse una paloma suspendida en el aire, en alusión a la presencia del Espíritu Santo durante su martirio. A su lado aparece una oveja, como referencia al oficio de pastora, que Regina desempeñó cuando era niña. Santa Regina de Alesia es patrona y protectora de las víctimas de la tortura, de los pastores y los carpinteros. Santa Regina. Fiesta, 7 de septiembre. Santa Regina es una virgen mártir gala, hoy Francia, que, pese a no ser muy conocida fuera de su culto particular, está presente en muchas representaciones artísticas. El nombre Regina significa reina en latín, por ello es llamada por los franceses Sainte Reine. Fue hija de un ciudadano pagano de Alice llamado Clemente, en el condado de Borgoña. Su madre falleció al dar la luz y por ello Regina fue entregada a una nodriza cristiana que la educó en la fe y la bautizó.
Cuando creció su belleza atrajo las miradas de un prefecto llamado Olibrio, que al saber que era de alcurnia, quiso casarse con ella. Ella se negó pese a que su padre intentó convencerla. El prefecto, al enterarse que era cristiana, mandó a encerrarla en una prisión. La interrogó un par de veces y descubrió que la muchacha no renunciaría a Cristo, a quien había consagrado su virginidad. Una de aquellas noches, recibió en su calabozo el consuelo de una visión de la cruz al tiempo que una voz le decía que su liberación estaba próxima. Al otro día, Olibrio ordenó que fuera torturada de nuevo y que fuera decapitada después. Según las actas, el 7 de septiembre del año 251 fue ejecutada. La tradición detalla que en aquel momento apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. La iconografía de la mártir la representa con la palma de triunfo en las manos, el hacha o espada con que fue decapitada y, más a menudo, portando las cadenas que la aprisionaron y que son veneradas en Flavinge. A veces aparece una paloma suspendida sobre su cabeza en alusión al Espíritu Santo que descendió sobre ella o con una oveja a su lado, aludiendo a su oficio de pastora. Regina es una santa y mártir de la Iglesia Católica, nacida en Grignon, Francia, cuya festividad se celebra el 7 de septiembre. Se sabe muy poco sobre su vida, si bien la veneración a Santa Regina perdura. Lo que se conoce sobre ella son algunos detalles que fueron registrados en las actas en el Martirologio romano. Nació en el siglo III en Alesia. Su madre murió en el parto. Fue criada por su padre, un tal Clemente, ciudadano prominente pagano, que la puso al cuidado de una criada, cristiana que la bautizó en secreto. En 253, esta joven gala de 16 años, Regina, reine en francés, convertida al cristianismo, apacentaba sus ovejas al pie del monte Oxois, supuesto lugar del oppidum del sitio de Alesia. Un gobernador romano de las Galias, un tal Olibrius u Olimbrius, III, cuya historia, por lo demás, no ha dejado ningún otro rastro, quiso abusar de ella. Ella se resistió y también rechazó el matrimonio, así como abjurar de su fe. Fue encerrada en un calabozo, martirizada y decapitada. Se dice que en el momento de su ejecución apareció una paloma blanquísima que causó la conversión de muchos de los presentes. Su culto progresó a partir del siglo siguiente, de lo que queda constancia desde el siglo V. El martirio de esta santa fue más tarde tema de muchos misterios teatrales. Su cuerpo se trasladó a las afueras de la villa de Alesia, donde se construyó una basílica sobre su tumba. Entre los milagros que se le atribuyen, están la curación de una fuerte fiebre de un niño llamado Eriboldus, la curación de un hombre de Reome por el contacto con un trozo de la camilla de la santa, la curación de un hermano afectado del mal de la piedra y la curación parcial de un ciego. El culto de esta santa fue avalado en 1909 por el descubrimiento de un servicio eucarístico, constituido por un conjunto de plato y 3 copones, que se supone que fueron utilizados en la celebración de la Eucaristía. El plato tiene un pez grabado, el Ichthus, como en Autun, y el nombre de Regina. El conjunto, datado en el siglo IV, parece disipar las dudas sobre la existencia de la joven mártir. El pueblo, Alice Sainte-Reine, que creció al pie del monte Auxois, la tomó como patrona y, todos los años, los habitantes organizan la representación de un misterio teatral en su memoria y honor. Esta tradición está acreditada desde 866 y perdura en nuestros días. Sería el misterio más antiguo de los celebrados ininterrumpidamente en Francia. En 1271, se procedió al engaste en un busto relicario en plata, con las armas de Francia, de Castilla y de la antigua Borgoña. La cofradía de Santa Regina data de 1544. Fue creada por los religiosos de Flavinge. En 1644, con la reforma de los benedictinos de San Mauro, el peregrinaje se revitalizó y,
En 1659, a los miembros de la cofradía Monseñor Louis Doni de Atiki, obispo de Autun, les concedió 40 días de indulgencia. En el siglo XVI, los monjes pasaban la cadena de Santa Regina en torno al cuello de los peregrinos. Actualmente, esta cadena se conserva en la iglesia parroquial de Flabigny-sur-Oserain y está expuesta cada 7 de septiembre, día de la fiesta, para su veneración por los peregrinos. Sus reliquias se conservan en la abadía de Saint-Pierre de Flabigny-sur-Oserain desde mediados del siglo IX, siempre en el mismo sarcófago. La cripta se preparó para recibir el cuerpo de la santa. Dicha cripta, de nave central, cuenta con un deambulatorio lateral, que se prolonga hacia el este por un pasillo que da a una rotonda del mismo estilo que la de la abadía de San Germán de Auxerre. En el siglo XVII, las reliquias de la santa fueron depositadas en un armario tras el altar mayor, exponiéndose en un monumento el día de su fiesta. En 1648, los monjes de Flavigny tienen conocimiento de la existencia de otro cuerpo, del que se asegura que es el de Santa Regina, que había sido entregado por Carlomagno a Osnabrück en Westfalia. Los monjes hicieron traer una reliquia de ese cuerpo, lo que provocó un conflicto entre los Cordeliers, franciscanos, de Alice y los benedictinos de Flavigny sobre la autenticidad de dicha reliquia. Las similitudes que existen con la vida de Margarita de Antioquía llevan a ciertos autores a considerar que la narración de la historia de Santa Regina es apócrifa, y que la tradición puede provenir del recuerdo de un hecho local. Además de Flabigny-sur-Oserain y Alice Sainte-Reine, tiene consagrados. En Boicines, en el departamento de Yonne, hay una capilla de Santa Regina, que data de 1827, construida por 2 habitantes que habían un voto en un peregrinaje a Alice Sainte-Reine. Drensteinfurt, en Alemania. Osnabrück, en Westfalia. Oración. Oh Señor, venimos delante de ti en este momento en el reconocimiento del valor de tu humilde mártir Regina. Que seamos imitadores de su fidelidad y de amor por ti mientras nos concedes el valor y la fuerza para seguirte, sin importar el costo. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén.